El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum de 10 días a Irán para alcanzar un acuerdo en las negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, advirtiendo que, si no se logra un avance claro en ese plazo, pasarán cosas malas en Oriente Medio. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que se encuentra en contacto directo con la administración del presidente Donald Trump para coordinar lo que llamó una hoja de ruta que facilite su regreso a Venezuela y contribuya al progreso de transición política en el país. El izquierdista José María Balcázar fue elegido para encabezar el Parlamento peruano y accedió automáticamente a la presidencia interina del país, un día después de la destitución de José Gerí. La policía inglesa arrestó al expríncipe Andrés en el día de su cumpleaños por sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, durante su etapa como enviado comercial en la relación con el caso Epstein. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum de 10 días a Irán para alcanzar un acuerdo en las negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, advirtiendo que, si no se logra un avance claro en ese plazo, pasarán cosas malas en Medio Oriente. En una declaración desde la Casa Blanca, Trump sostuvo que Washington está comprometido con el diálogo diplomático para evitar una escalada militar y para garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear, pero subrayó que las conversaciones deben conducir a resultados concretos en un plazo claro. Irán es un punto crítico en este momento. Hay reuniones y una buena relación con los representantes de Irán. Se están llevando a cabo buenas conversaciones. Se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán y tenemos que lograrlo. De lo contrario, pasarán cosas malas. El ultimátum se produce en medio de rondas de negociaciones indirectas que se han venido realizando en Ginebra, donde representantes de Estados Unidos e Irán, mediados por terceros países, han discutido posibles límites al programa nuclear iraní, así como mecanismos de verificación a través de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Sin embargo, las partes aún no han logrado un acuerdo definitivo sobre puntos fundamentales como las restricciones al enriquecimiento de uranio y el levantamiento de sanciones económicas. Trump indicó que durante los próximos 10 días su equipo seguirá participando de manera indirecta en las negociaciones, aunque advirtió que si no hay avances, Estados Unidos podría aplicar nuevas medidas diplomáticas o económicas para presionar a Irán. El mandatario no descartó acciones más contundentes, aunque no especificó cuáles y si se trataría de un ataque específico. Por su parte, las autoridades iraníes han rechazado con vehemencia la idea de ceder ante presiones externas que, según ellos, atenten contra su soberanía. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha reiterado que Irán no aceptará condiciones que considere injustas y ha defendido la continuación de su programa nuclear civil bajo principios de independencia. Rusia lanzó una advertencia diplomática en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, calificando la situación actual en Oriente Medio como una escalada sin precedentes, que podría desestabilizar aún más la región si no se controla, y llamó a todas las partes a actuar con moderación y priorizar la diplomacia por encima de la confrontación. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú observa con preocupación el despliegue militar estadounidense en el Golfo Pérsico y las tensiones alrededor del programa nuclear iraní, que han elevado el riesgo de un conflicto mayor. En su mensaje, Rusia instó a Irán y a otras fuerzas implicadas a ejercer contención y cautela y a evitar pasos que puedan agravar el conflicto. Este pronunciamiento llega en un momento en que Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en la región, incluido el envío de activos navales, como parte de la presión sobre Teherán en torno a las negociaciones indirectas que buscan limitar el programa nuclear iraní. Al mismo tiempo, Irán ha respondido con ejercicios navales incluso alrededor del estrecho de Hormuz, una vía marítima estratégica, lo que ha sido interpretado tanto como una demostración de fuerza como un mensaje a Washington. Rusia y Teherán mantienen una relación estratégica y aunque no existe una cláusula de defensa mutua en su tratado bilateral, ambos países han realizado ejercicios navales conjuntos en el Golfo de Omán, lo que subraya la cercanía de sus vínculos en asuntos de seguridad. Moscú ha destacado que dichas maniobras estaban planificadas con anterioridad y no necesariamente vinculadas a la actual escalada de tensiones. Además de Peskov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ofreció declaraciones advirtiendo que cualquier ataque militar adicional por parte de Estados Unidos contra Irán podría tener consecuencias graves para la estabilidad regional y subrayó la necesidad de buscar soluciones
a través del diálogo político y diplomático. La Casa Blanca advirtió el miércoles a Teherán que cierre un acuerdo con Estados Unidos, ya que según la portavoz Caroline Leavitt, existen numerosas razones y argumentos a favor de un ataque contra Irán. El presidente siempre ha sido muy claro con respecto a Irán o cualquier país del mundo. La diplomacia siempre es su primera opción e Irán haría muy bien en llegar a un acuerdo con el presidente Trump y con esta administración. Irán dijo el miércoles que estaba redactando un marco para avanzar en sus negociaciones con Estados Unidos. Trump, por su parte, pidió a Reino Unido que no renunciara a su soberanía sobre las Islas Chagos, en el Océano Índico. Alegó que la base aérea de Diego García en ese archipiélago podría ser necesaria si Irán no aceptaba un acuerdo a fin de erradicar un posible ataque de un régimen sumamente inestable y peligroso, según escribió en su red Truth Social. Washington y Teherán, enemigos desde hace más de 40 años, concluyeron el martes cerca de Ginebra una segunda ronda de negociaciones indirectas con mediación de Omán en un contexto de intensificación del despliegue militar estadounidense en el Golfo. Al término de esta sesión, ambas partes indicaron que iban a continuar las discusiones, pero subrayaron que estaban lejos de haber acercado sus posiciones. Irán, que niega querer dotarse del arma nuclear, como le acusan las potencias occidentales e Israel, quiere limitar las conversaciones a su programa nuclear y exige el levantamiento de las sanciones que asfixian su economía. Washington ha enviado 2 portaaviones al Golfo Pérsico y dispone también de decenas de miles de soldados en bases repartidas por la región, algunas potencialmente vulnerables en caso de un contraataque iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió el jueves la primera reunión de su denominada Junta de Paz. La inauguración de esta nueva institución, centrada inicialmente en Gaza, fue una ceremonia de autofelicitación del mandatario republicano por todas sus iniciativas de paz en 8 conflictos internacionales. Estamos ofreciendo un modelo de cómo las naciones soberanas responsables pueden cooperar para asumir la responsabilidad de afrontar los problemas en sus propias regiones. La Junta de Paz está demostrando cómo se puede construir un futuro mejor, empezando aquí mismo en esta sala. Y quiero informarles que Estados Unidos va a hacer una contribución de $10.000 millones a la Junta de Paz. Una veintena de mandatarios, entre ellos el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña, acudieron a Washington para el lanzamiento de una alianza que podría hacerle la competencia a Naciones Unidas. En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos. Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la Fuerza de Estabilización. La Junta de Paz se conformó después de que el gobierno de Trump, en colaboración con Qatar y Egipto, negoció en octubre un alto al fuego para poner fin a 2 años de devastadora guerra en Gaza. Estados Unidos afirma que el plan ha entrado ahora en su segunda fase, centrada en el desarme de Hamás, el grupo armado palestino cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel desencadenó una ofensiva masiva. A los $10.000 millones prometidos por Trump se sumaron miles de millones de dólares de países del Golfo, así como Japón y otras naciones presentes, para arrancar las obras de rehabilitación del devastado enclave. La administración provisional para Gaza empezará por reclutar una fuerza policial formada por Egipto y Jordania. Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania aportarán tropas militares. La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que se encuentra en contacto directo con la administración del presidente Donald Trump para coordinar lo que llamó una hoja de ruta que facilite su regreso a Venezuela y contribuya al proceso de transición política en el país. En una entrevista concedida a Fox News, Machado, quien ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, señaló que la situación venezolana tiene implicaciones que van más allá de sus fronteras y que su retorno forma parte de un plan más amplio para estabilizar la nación tras los recientes acontecimientos políticos en Caracas. Well, yes, I'm planning to go back to Venezuela as soon as possible. I am here
coordinated with the Trump's administration and many other actors in the United States that understand that this is a security issue for the United States and for Venezuela, and we want to work together into that transition because there's a great issue here. There's over 1 million Venezuelans in the United States. Almost 70% of them want to go back. And as soon as we have a transition to democracy, most of them. La dirigente opositora enfatizó en que se está coordinando con la administración estadounidense y otros actores políticos interesados con el objetivo de elaborar un plan técnico sólido para la recuperación institucional, económica y social del país. Para Machado, estas gestiones son necesarias no solo para su retorno seguro, sino también para asegurar condiciones que permitan celebrar elecciones libres y verdaderamente competitivas. Machado ha insistido en que Venezuela vive un momento histórico que puede desencadenar cambios profundos en toda América Latina y ha dicho que el apoyo internacional, incluido el de Estados Unidos, es determinante para construir una transición hacia la democracia. En la entrevista también planteó que parte de la agenda incluye la reconstrucción del sistema político y la liberación de presos políticos, así como la creación de mecanismos que garanticen la participación de todos los sectores en el futuro del país. Más de 170 personas, en su gran mayoría trabajadores petroleros, están en prisión desde 2024, acusados de contrabando, sabotaje y corrupción, cargos que sus familiares desestimaron el miércoles, al tiempo que exigieron su libertad dentro de la amnistía a presos políticos en Venezuela, aún en discusión. El día de hoy para presentar el caso de PDVSA Obreros. PDVSA los pobres, PDVSA los limpios, que están siendo víctimas de un atropello desproporcionado en nombre de una supuesta justicia. Las familias denuncian que el caso que bautizaron como PDVSA Obrero abarca a trabajadores de petróleos de Venezuela, agentes policiales e incluso personas sin relación directa con la estatal. Son 173, todos arrestados en varios procedimientos. El Parlamento tiene previsto retomar el jueves la discusión de una ley de amnistía general. Los familiares propusieron que se les otorgue libertad condicional hasta que se apruebe la ley. A que por favor nos tomen en cuenta y que sean justos a la hora de revisar un caso que está viciado desde el primer momento, porque aquí solo hay obreros humildes y justos y limpios. Los familiares denunciaron además torturas y vejaciones en las cárceles. La ONG Foro Penal contabiliza más de 600 personas detenidas por motivos políticos en el país, de las cuales una parte pertenece a PDVSA Obrero. El caso de PDVSA Obrero. Perú sigue siendo noticia a nivel mundial y esta vez la inédita elección del congresista de extrema izquierda José María Balcázar como presidente interino del país ha resonado en los principales medios del mundo. En Estados Unidos, la cadena CNN destacó la inestabilidad del país traducida en la elección de Balcázar como presidente tras vencer en la votación a María del Carmen Alba con un total de 64 votos a favor. Por su parte, Telemundo mencionó la ideología izquierdista del nuevo presidente peruano y la crisis política de la nación. En Europa, la elección también resonó fuerte. Los principales medios de Inglaterra le dieron cobertura al hecho y The Guardian subrayó la polémica defensa del matrimonio infantil del nuevo mandatario. El medio comenta que a pesar de su edad y pasado controversial, Balcázar ganó el apoyo necesario en el Congreso para asumir el cargo interino. Mientras tanto, la cadena BBC no solo cubrió el hecho, sino que realizó un perfil del sucesor de Gerí, en el que repasó su trayectoria y sus escándalos, entre ellos su expulsión del Colegio de Abogados por presunta apropiación de fondos. En España, el diario El País tituló: "El izquierdista José María Balcázar, elegido nuevo presidente del Perú". En Francia, Le Figaro resaltó la cercanía de las elecciones generales del 12 de abril y la crisis política que viene desde el 2016 en Perú. Medios de América Latina también cubrieron la noticia. El Universal de México puntualizó que Balcázar fue elegido tras un proceso parlamentario acelerado y destacó la relevancia de la crisis política peruana para toda la región. El Espectador de Colombia replicó la información destacando que su elección se produce tras un contexto de continuos cambios presidenciales y subrayó las críticas y sus polémicas. En Chile, La Tercera dio espacio a las promesas de Balcázar como elecciones transparentes y el descarte de un indulto al expresidente Pedro Castillo.
La Nación de Argentina reportó la noticia señalando que Balcázar superó a su rival en una segunda vuelta interna en el Congreso para convertirse en presidente interino, destacando además investigaciones y controversias previas que han marcado su carrera política. Entre las agencias de noticias más importantes del mundo, Reuters informó la elección como un síntoma de la crisis política que vive el país. La agencia destacó que su principal desafío será garantizar elecciones creíbles y estabilidad política antes de julio. Por su parte, Associated Press remarcó que asumirá por un periodo de 5 meses hasta las elecciones del 12 de abril y que enfrenta demandas para garantizar transparencia y combatir la inseguridad ciudadana. Huelga general en Argentina contra la reforma laboral del presidente Javier Milei. La propuesta, calificada de regresiva y anticonstitucional por la Central Obrera, reduce indemnizaciones, extiende a 12 horas la jornada laboral y limita el derecho a huelga. El gobierno dice que ayudará a reducir la informalidad, que alcanza más del 40% del mercado de trabajo, y a crear puestos gracias a una menor carga impositiva sobre empleadores. La huelga de 24 horas, que inició a medianoche, fue acatada por la mayoría de los sindicatos. Está previsto que la reforma, aprobada en el Senado, sea debatida el jueves por los diputados, y en caso de aprobarse con cambios, volverá a la Cámara Alta, que la puede convertir en ley la semana que viene. Un polémico artículo que reducía a la mitad el salario en caso de enfermedad del trabajador fue eliminado por el oficialismo, que busca convertir la reforma en ley antes del 1 de marzo, cuando Milei dé su discurso ante el Congreso para abrir el periodo de sesiones ordinarias. Sindicatos y partidos políticos opositores llamaron a manifestarse frente al Congreso. Y de calidad a nuestros jóvenes. Colombia elegirá este año a nuevos congresistas y al sucesor del presidente Gustavo Petro, unos comicios marcados por la presión violenta de los grupos armados. El jefe de la misión de verificación de la ONU en el país, Miroslav Yencha, señaló el miércoles en entrevista con la France Press un deterioro de la seguridad antes de los comicios. La misión sirve para supervisar la implementación del pacto de paz con la exguerrilla FARC y la incorporación de sus firmantes a la vida civil. Según el funcionario de la ONU, el acuerdo con las FARC abrió espacios democráticos en zonas remotas de Colombia, pero las dificultades del Estado por llenar esos espacios vacíos que dejó la guerrilla generó un repunte de la violencia política. Y el asesinato a tiros del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe en 2025, así como varias agresiones posteriores contra legisladores y candidatos, dejaron en evidencia la vulnerabilidad de la democracia colombiana ante los grupos armados. Pues claro que esto es muy preocupante y claro que es un deterioro de la situación. A esto se suma la creciente violencia contra exguerrilleros que firmaron el acuerdo y cumplieron su promesa de dejar las armas. Que ya hay 490 asesinatos de firmantes que mueren a una tasa mucho más alta que la tasa de homicidios en población aquí en general en Colombia. El funcionario de la ONU agregó que son crímenes con niveles de impunidad superior al 80%. Pues aquí el Estado que tiene la responsabilidad y el deber, según el acuerdo que forma parte del marco constitucional de Colombia, pues debe hacer más para asegurar la seguridad de los firmantes. La misión acompañó el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que fracasó a inicios del año pasado, tras el estallido de violencia en una región fronteriza con Venezuela conocida como el Catatumbo, que dejó más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados. Actualmente la ONU supervisa otros 2 diálogos que el gobierno adelanta con grupos disidentes de las FARC. También el gobierno... Un hombre de 36 años murió y casi una decena de menores resultaron heridos en un ataque armado en el estado de Guanajuato, en el centro de México.
El ataque se registró el martes por la noche en San Francisco del Rincón, un poblado de unos 80,000 habitantes, donde niñas, niños y adolescentes resultaron heridos mientras se encontraban en un parque con juegos. El gobierno municipal dijo que 3 de los menores ya fueron dados de alta y 5 recibían atención médica. Añadió que todos están fuera de peligro. Los impactos de las balas se pueden observar en al menos una de las casas ubicadas frente al parque. Las detonaciones se escucharon cerca de las 9:30 de la noche del martes. Pues estaba bañando a mi niña en el baño cuando en eso se escucharon como unos 20. Sí, se escucharon varios. Nomás ya cuando se escuchaba el gritadero de las señoras de sus niños, la mamá de los niños, y fue cuando yo salí. Pero, o sea, no me acerqué hasta acá, nomás me asomé ahí afuera de la puerta. Y fue cuando vi a las señoras que gritaban de sus niños. Los vecinos denuncian que muchas noches se juntan pandilleros en ese lugar y que la zona carece de vigilancia policial permanente y que al menos es la 4ª vez que hay balaceras. La Fiscalía del Estado dijo que inició una investigación para esclarecer el asunto. El gobierno local atribuye esta ola violenta a la presencia de diversos grupos de la delincuencia organizada. En Guanajuato operan principalmente el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México. Accidente mortal en Santiago. Un camión que transportaba gas explotó el jueves, lo que provocó la muerte de al menos 4 personas y dejó 10 heridos. Según las autoridades, el conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó una barrera de contención, lo que generó un incendio. Y en esos momentos ya del aire que pasó, de repente una explosión. Y el segundo piso se movió entero. Y nosotros dijimos, ¿qué había pasado? Y de repente me asomo por la antena y veo que había todo puro humo blanco atrás. Cuando ya se estaba pasando un poco el humo, venía saliendo gente así como zombies, digámoslo así, y venían todos quemados. La gente venía toda quemada, venía, como digámosle, su piel toda despegada de su cuerpo. Una mujer que andaba buscando a su marido también que estaba quemado. Venían en moto ellos, otros niños también venían en moto. Estaban todos quemados. No, era terrible. La explosión alcanzó a algunos vehículos que se encontraban en el interior de un recinto cercano y afectó un domo. Unidos do Viradouro fue la gran ganadora del Carnaval de Río de Janeiro. Esta escuela de samba oriunda de la ciudad de Niterói logró el miércoles el 4º título de su historia, con un show en honor a Mestre Sisa, una leyenda viva del carnaval carioca. Moacir da Silva Pinto dirigió la percusión de Viradouro de 1999 a 2009 y volvió 10 años después al puesto que ocupa hasta hoy. Beija-Flor quedó en segundo lugar, mientras que Unidos de Vila Isabel cerró el podio. Académicos de Niterói, que rindió homenaje al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, ocupó la última posición en la feroz competencia, por lo que fue relegada a la segunda división. La oposición de derecha denunció una campaña encubierta en beneficio del mandatario de 80 años, que regresó al poder en 2023 y es precandidato a la reelección en los comicios de octubre. El desfile ridiculizó al expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de cárcel por tentativa golpista, representándolo como un payaso tras las rejas. Otra parte que molestó especialmente a la oposición de derecha fue cuando intérpretes aparecieron vestidos como una familia tradicional conservada en una lata, en un segmento titulado Neoconservadores en Conserva. El expríncipe británico Andrés fue arrestado el jueves. La policía local anunció que el hermano del rey Carlos III es sospechoso de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Además, se estaban llevando a cabo registros en 2 direcciones en Inglaterra, en aparente relación con estas acusaciones. El 11 de febrero salieron a la luz nuevos documentos que parecen indicar que Andrés transmitió informaciones confidenciales al financiero y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. El expríncipe, hoy apartado de la vida pública, era entonces representante especial de Reino Unido para el comercio internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011. Según un correo electrónico dirigido a Epstein, fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en Afganistán.
El texto se sumaba a otros que sugieren que en ese año el expríncipe envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam. Estos documentos añaden a las acusaciones de agresión sexual formuladas contra Andrés por Virginia Giuffre, que se suicidó en 2025. Una segunda mujer afirmó posteriormente a través de su abogado que Epstein la envió a Inglaterra en 2010 para mantener relaciones sexuales con el hijo de la reina Isabel II. Otro abogado estadounidense sostuvo que una de sus clientas relató que Epstein y el expríncipe la obligaron a mantener relaciones sexuales durante una fiesta en Florida en 2006. El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue condenado a cadena perpetua. La Corte del Distrito Central de Seúl lo declaró culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024. El juez a cargo del juicio estimó que esto resultó en enormes costos sociales y agregó que es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello. Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, citando amenazas poco claras de influencia norcoreana y peligrosas fuerzas antiestatales. La medida fue levantada 6 horas después, cuando los diputados, ayudados por manifestantes, consiguieron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votar con carácter de urgencia para revertir el texto. El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia. Yoon, quien ha estado en régimen de aislamiento, niega haber actuado mal y asegura que sus acciones pretendían salvaguardar la libertad y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una dictadura legislativa encabezada por la oposición. Las autoridades estadounidenses informaron que 8 de los 9 esquiadores que estaban desaparecidos fueron encontrados sin vida. Las personas quedaron atrapadas en una avalancha que impactó a un grupo de 15 personas el martes en el Pico Casto, un conocido destino turístico de la Sierra Nevada de California, en el oeste de Estados Unidos. 6 personas fueron rescatadas en medio de intensas condiciones climáticas, un hombre y 5 mujeres. Es una zona agreste muy remota, al norte de la carretera. No es una zona preparada ni una estación de esquí. Es una zona rural, un terreno accidentado. La avalancha se produjo la mañana del martes en la montaña de 2.777 metros, que pertenece además al Bosque Nacional de Tahoe. El grupo de 15 personas, conformado por 11 esquiadores y 4 guías, regresaba de un paseo de 3 días en la región cuando ocurrió el alud. Los rescatistas esperan por una ventana climática favorable para retirar los cuerpos de la montaña.